Hola, en este video vamos a continuar viendo conceptos de álgebras de Banach y vamos a ver proposiciones muy importantes que nos van a servir más adelante. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, la primera proposición que vamos a ver ahorita es la siguiente. Proposición. Y le vamos a ponerle de título invertibilidad. Le vamos a poner nombre porque esta proposición la vamos a usar varias veces de aquí en adelante. Bueno, entonces, ¿cuál es la proposición? Tomen A una álgebra de Banach con unidad E. Sea A con su norma una álgebra de Banach con unidad E. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, si X es un elemento en A, es tal que la norma del vector X es menor que 1. Entonces, supongamos que agarramos un elemento tal que la norma de X es menor que 1. Entonces E menos X es invertible. Y además podemos decir quién es el inverso. Y E menos X a la menos 1 es igual a la suma de los X a la J. Desde J igual a 0 hasta infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces... se me pasó decir aquí qué es eso de un elemento invertible. Entonces lo voy a poner acá al lado para que quede completa la clase. Entonces vamos a poner recordatorio. Entonces, si A es un álgebra, vamos a pedirle que tenga unidad. ¿Está bien? Con unidad E. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de invertibilidad se puede estudiar en álgebras que no tengan unidad, pero eso ya no lo vamos a ver. Eso va a quedar para a lo mejor sesiones extra. Entonces, si A es un álgebra con unidad, decimos que X en A es invertible si existe un Y en A tal que X por Y es igual a Y por X es igual a E. ¿Está bien? Entonces es invertible con respecto al producto, lo que estoy diciendo. Entonces, esta va a ser nuestra definición de elemento invertible en una álgebra. Se acordarán que es fácil ver que cuando es un elemento invertible, este Y que existe es único. Entonces voy a ponerle aquí, observación. Si A es un álgebra, y X está en A es invertible, entonces existe un único Y en A tal que X por Y es igual a Y por X es igual a E. ¿Por qué? Bueno, lo hacemos rápido para recordarlo. Porque si Y' está en A es tal que también cumple que X por Y' es igual a Y' por X es igual a E. Supongo que hay otro. A ver, es igual a E. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues fíjense, Y', pues lo puedo escribir como, ¿qué cosa? Lo puedo escribir como Y' por E
¿está bien? Pero E lo puedo escribir como Y', el E lo puedo escribir como X por Y, por esta de acá, ¿está bien? Pero esto lo puedo asociar, el producto es asociativo, es Y' por X por Y, pero Y' por X pues es igual a E, entonces E por Y, pero E por Y es la unidad, esto es Y. Entonces, en este caso, entonces Y es único. Y como es único, entonces le vamos a poner de una manera especial. Como es único, lo denotaremos, como ya podemos imaginar, lo denotaremos por X a la menos 1. Ahí está. Entonces así lo vamos a denotar. Entonces, bueno, esto lo debí haber dicho al principio. Bueno, escribí la proposición pensando que pues a lo mejor era obvio todos estos conceptos de invertible, pero es bueno decirlo porque como tenemos varias operaciones, invertible con respecto a la suma o con respecto al producto. Entonces, invertibles con respecto al producto. ¿Está bien? Bueno, entonces la proposición de invertibilidad exactamente nos dice que si yo tengo un elemento de norma menor que 1, entonces la diferencia e menos x es invertible y e menos x a la menos 1 se escribe como esa suma. Bueno, entonces vamos a ver la demostración. Entonces, demostración. Por hipótesis, o bueno, como la norma de x por y es menor o igual que la norma de x por la norma de y, ¿está bien? Entonces se tiene lo siguiente, bueno, esto es para toda xy. Para toda xy en A. Recuerden que dijimos que cuando tuviéramos un álgebra de Banach, la norma va a cumplir esta condición de ser submultiplicativa. Entonces, como esto pasa, tenemos que para todo j igual a 0, 1, 2, etc., se tiene lo siguiente. Fíjense, la norma de x a la j, si esto lo puedo probar por inducción, esto es menor o igual que la norma de x a la j. O sea, la potencia sale de la norma, pero con menor o igual. ¿Está bien? No es difícil ver que esto se puede probar por inducción. Entonces, por tanto, como la norma de x es menor que 1, entonces, pues vamos a tener por la serie geométrica que la suma de la norma de los x a la j, no, x a la j, ajá, desde j igual a 0 hasta infinito, hasta converge. Este es un número real, es finito, ¿está bien? Por tanto, la suma de la norma de x a la j, desde j igual a 0 hasta infinito, esta también es finita. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es precisamente que la serie de los vectores, ya no números reales, a estos son números reales, pero lo que estaríamos diciendo entonces es que la serie de los vectores es absolutamente convergente. Por tanto, la serie de los x a la j, desde j igual a 0 hasta infinito, es absolutamente convergente. ¿Está bien? Y aquí vamos a usar un resultado de espacios de Banach. Y aquí es donde se va a usar el hecho de que el álgebra sea Banach. Recuerden que un álgebra es Banach. En particular, el espacio con la norma es completo. Entonces, voy a poner aquí una, puede ser proposición que se ve en la teoría de espacios de Banach. Las series que cumplen que sus normas, las series de sus normas es convergente, se les llama que sean series absolutamente convergentes. Eso viene de la teoría de espacios de Banach. Entonces nos dice la proposición lo siguiente, que si yo tengo x, recuerden que usualmente en espacios de Banach
usualmente usamos X. Si X es un espacio de Banach, o sea que es completo, entonces, y vamos a poner así, sí que es un espacio de Banach, y esta es una serie, Xn, desde n igual a 1, es absolutamente convergente, entonces lo completo me va a decir que la serie solita, desde n igual a 1 hasta infinito, esta es convergente. Es convergente. ¿Está bien? Esto se demuestra en espacios de Banach, pero vamos a medio esbozar la demostración para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es la idea? En realidad, la idea, lo que queremos hacer es probar que la suma de series parciales es Cauchy. Recuerden que una serie pues es convergente cuando la sucesión de sumas parciales converge con respecto a la norma. Aquí estamos hablando de convergencia con respecto a la norma, ¿está bien? Porque son vectores. Entonces, fíjense, si n y m son naturales, cualesquiera, son cualesquiera dos naturales, y tenemos que y m es mayor que n, entonces, ¿qué pasa si nosotros calculamos esta suma? Xn desde n igual a 1. Le puse n, entonces fíjense, vamos a ponerle aquí, no pasa nada si aquí yo le cambio pues j, desde j igual a 1 hasta n, menos la suma de xn desde, xj, de xj desde j igual a 1 hasta m. Entonces si pongo esto, como m es mayor que n, entonces esto me va a quedar la suma de los xj desde j igual a n más 1 hasta m, ahí va a quedar. ¿Está bien? Y por la desigualdad del triángulo, como aquí es una suma, entonces puedo usar la desigualdad del triángulo, esto va a ser menor o igual que la suma de las normas de los xj desde j igual a n más 1 hasta m. ¿Está bien? Pero esto es precisamente lo que estamos suponiendo que converge o que se está yendo a cero, porque esta de acá es la suma. Aquí estaríamos usando el hecho de que esta suma es absolutamente convergente. Recuerden, es absolutamente convergente cuando converge en norma. ¿Está bien? Bueno, entonces, por esa condición, tendríamos que estos se tienen que ir a cero cuando n y m se van a infinito. Entonces, estos se irían a cero. Entonces, estaría demostrando que la sucesión es Cauchy. Entonces, pues esta suma parcial desde j igual a 1 hasta infinito, o las sumas parciales, perdón, sobre n, esta es Cauchy. ¿Está bien? Y por tanto converge. Y por tanto converge. Y ya estaría. ¿Está bien? Entonces medio esbocé la demostración. Lo podemos haber hecho más formal, así demostrando todo, pero bueno, está bien que hayamos repasado la demostración porque entonces aquí se ve que en nuestra proposición aquí vamos a usar lo completo. Entonces, como es absolutamente convergente, como es Banach el espacio, entonces esta suma de los x a la j desde j, aquí tenemos potencias, ¿está bien? La suma de los x a la j desde j igual a 0 hasta infinito es convergente en A con respecto a la norma. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ponerle aquí porque a lo mejor pues A con este espacio, con esta norma en particular es un espacio de Banach. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, ya por lo menos demostramos que si tengo yo esta hipótesis, esto es convergente. Lo que vamos a demostrar es que converge al inverso de e menos x. ¿Está bien? O a e menos x a la menos 1. Para eso entonces primero tengo que probar que es invertible. Entonces fíjense,
por demostrar, e menos x es invertible en a. Bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pues voy a agarrar la sucesión de sumas parciales, sea Sn igual a la sucesión de las sumas x a la j, desde j igual a 0 hasta n. Ahí está. Y la voy a multiplicar por e menos x. Entonces, ¿qué pasa con lo siguiente? Entonces, e menos x, cuando yo lo multiplico por Sn, pues esto es e menos x por la suma de los x a la j, desde j igual a 0 hasta n. Y pues aquí se va a repartir, se reparte este con este y se reparte este con este. Entonces va a quedar la suma de x a la j desde j igual a 0 hasta n menos la suma de x a la j desde j igual a 0 hasta n más 1. Entonces esto es una resta. Entonces, ¿qué va a sobrevivir y qué se va a eliminar? Se dan cuenta, aquí tiene a ver, espérenme. Espérenme. Ajá, este tiene E. Este de acá, cuando J es igual a 0, esto es E. Pero aquí ya no aparece. Porque cuando J es igual a 0, aquí nos queda a ver, espérenme. Ah, no, estoy mal acá. La suma sigue siendo hasta n, pero pues me está fallando aquí la regla de los exponentes. No es x, no es hasta n más 1, es x elevado a la j más 1. Exacto. Entonces aquí ya no aparece porque cuando j es igual a 0, nos queda que el primer término es x. Entonces el último término es x a la n más 1. Y acá el último es n. Entonces el que va a sobrevivir es e y x a la n más 1. Ahí está. Entonces, cuando yo multiplico las sumas parciales por e menos x, me queda eso. Entonces, por tanto, fíjense, cuando yo hago esta diferencia, la norma de e menos x por Sn menos e, pues es igual a menos la norma de xn más 1, que en realidad pues es la norma de x a la n más 1. Pero sabemos que la norma es submultiplicativa, entonces esto es menor o igual que la norma de x elevado a la n más 1. Además, la norma de x es menor que 1, entonces esto se va a 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos, fíjense, entonces el límite, lo que estamos demostrando acá, es que el límite de e menos x por Sn, desde cuando n se va a infinito, es precisamente el vector e, la unidad. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a usar la proposición que vimos la clase pasada, que dice que si yo tengo un álgebra de Banach en la que está definida una norma, tal que el espacio de Banach es continuo, entonces, entonces el espacio es de Banach, el producto es continuo solo si es separadamente continuo. Bueno, esta es la otra que quería hacer. A ver, espérenme. Ah, no, era la otra observación. Ajá, que si hace un álgebra de Banach. De hecho, no necesita ser Banach. Si la álgebra es normada, entonces el producto es separadamente continuo. Quiere decir que cuando yo dejo fijo 1, el límite entra a esto, porque el producto es separadamente continuo. Entonces le voy a poner aquí, como el producto en particular es separadamente continuo, entonces puedo meter el límite y me va a quedar menos x por el límite de Sn cuando n tiende a infinito es igual a e. ¿Está bien? Pero ¿quién es el límite de las Sn? Las Sn son las sumas parciales. Entonces ya demostramos que esas sumas parciales precisamente convergen a algo. Entonces eso va a ser, me va a quedar que, es decir,
e menos x por la suma de las x a la n, o vamos a ponerle x a la j si quieren, desde j igual a 0 hasta infinito, es igual a e. Y entonces ya demostramos que cuando yo multiplico por un lado x a la j, espérenme, x a la j desde j igual a 0 hasta infinito, que si multiplicamos por el lado derecho esta suma de x a la j, eso me da e. Análogamente, ya no lo vamos a hacer, pero se puede probar que también da la otra al revés. Análogamente, se tiene que la suma de x a la j desde j igual a 0 hasta infinito por e menos x, pues también va a ser igual a e. Ahí está. Entonces, como tengo esta de acá y tengo esta de acá, entonces puedo decir e menos x es invertible y el inverso es precisamente ese. E menos x a la menos 1 es igual a la suma de los x a la j desde j igual a 0 hasta infinito. Y ya está. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que guardar bien esta proposición porque la vamos a usar seguido. Si un elemento tiene norma menor que 1 en un álgebra de Banach con unidad E, entonces E menos x a la menos 1 existe y además es la suma de las potencias. ¿Está bien? Entonces, como los elementos invertibles suelen ser pues muy usados en las álgebras de Banach, hay que ponerles un nombre. Entonces vamos a ponerles un nombre para que cuando veamos ese símbolo, digamos, estaremos entendiendo que son los elementos invertibles. Entonces voy a poner aquí convención. Si A con una norma es un álgebra de Banach, es un álgebra de Banach, y repito, con unidad E, que digo que se puede estudiar elementos invertibles en álgebra sin unidad, pero tienen otro nombre, y eso se llaman los elementos cuasi invertibles, pero les digo, no lo vamos a ver por el momento, porque vamos a entender primero qué pasa con las álgebras con unidad. Entonces, si A es un álgebra de Banach con unidad E, denotaremos lo siguiente, fíjense. G de A, imagínense que es una G. G de A va a ser el conjunto de los elementos X en A, tal que X es invertible en A. ¿Está bien? O sea, invertible en el sentido que dijimos arriba. O simplemente invertible. Ya se entiende que es elemento en A, pero vamos a dejarlo así. Entonces, G de A en un álgebra de Banach con unidad va a denotar los elementos invertibles. De hecho, esta definición pues, no tiene por qué ser Banach. En realidad, pues puede ser normada. O sea, no necesita que esto sea, ¿cómo se dice? Banach para que esto esté bien definido. Entonces vamos a poner, si es un álgebra normada, nada más. Y de hecho ni siquiera es un álgebra normada, no entra en juego el concepto de álgebra. Entonces mejor lo modifico bien. Pero saben que vamos a dejarlo así. Mejor vamos a ponerlo así. Porque, por lo menos en el contexto de las álgebras normadas, esta es la notación que se usa para los elementos invertibles. Entonces, si tuviéramos en general, no me quiero mejor meter en problemas de cómo se denota en general los elementos invertibles, pero por lo menos para álgebras normadas se denota así. Entonces, bueno, recuerden que GDA siempre es un grupo con respecto a la multiplicación. Esta es otra observación que estamos haciendo.
que aquí pónganle observación. G de A siempre es un grupo con respecto a la multiplicación. De hecho, basta probar que es cerrado. Si X y Y son elementos invertibles, entonces, pues X por Y es invertible, pues, fíjense, pues, ¿qué pasa? Pues, esta es la igualdad de siempre, ¿no? X por Y a la menos 1 por X a la menos 1 es igual a lo mismo si lo pongo al revés, y a la menos 1 por X a la menos 1 por X por Y, pues esto trivialmente me da la identidad. Entonces, no solo estoy diciendo acá que el producto es invertible, sino además estoy diciendo que también esto lo vamos a usar muy seguido, que el inverso del producto, pues es como podían esperar, seguro ya lo conocen esto porque esto es de teoría de grupos. El inverso de un elemento es la multiplicación de los inversos conmutados, ¿está bien? Entonces esto también lo vamos a usar. Bueno, entonces los elementos invertibles en una álgebra normada, en una álgebra de Banach, son importantes, ¿está bien? Y dijimos que aquí se pueden definir para álgebras normadas. Y dijimos con unidad, y dije que hay casos en los que no tiene unidad que se puede definir también elementos invertibles, pero no lo vamos a ver. Bueno, otra propiedad importante que tienen las álgebras de Banach es que las álgebras de Banach, la función inverso que asigna a cada elemento su inverso, restringida al conjunto de elementos invertibles, obviamente, porque es donde está definida, va a ser una función continua. Esa es otra cosa que vamos a usar y que es muy requerido para las álgebras de Banach. Entonces vamos a probar eso. Entonces fíjense. Entonces, proposición. Vamos a ponerle continuidad de la inversa. Le pongo nombre porque luego vamos a citar pues todos estos resultados, entonces para acordarse rápido. Entonces, proposición, continuidad de la inversa. Entonces, fíjense, sea A un álgebra de Banach con unidad E. Sea A un álgebra de Banach con unidad E. ¿Está bien? Entonces la función inverso, que está restringida a los invertibles en los invertibles, ¿sí? Porque si yo doy un elemento invertible, su inverso también es invertible, ¿no? De hecho lo podemos poner acá. También recuerden, otro punto es que si X está en A, perdón, si X está en G de A, si es invertible, entonces también X a la menos 1. Sí, porque pues el inverso doble pues nos da exactamente el mismo. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, si hace una álgebra de Banach con unidad E, entonces la función invertible que asocia a cada elemento su inverso multiplicativo o su inverso nada más, esta es una función continua. Es una función continua. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Fíjense, vamos a hacerlo con cuidado. Entonces, como esto es un subconjunto del álgebra y el álgebra es normada, entonces aquí lo estoy considerando con la norma y aquí también con la norma. Entonces, como es un espacio normado, puedo demostrar la continuidad usando sucesiones. Entonces, demostración. Voy a hacerlo por sucesiones. Entonces, tomen una sucesión xn, una sucesión en los elementos invertibles, tal que xn converge a x, otro invertible. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, entonces,
pues, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que xn a la menos 1 converge a x a la menos 1. Bueno, y esto cuando n tiende a infinito y aquí cuando n tiende a infinito, algo así. Entonces esto ya me estaría diciendo que la función inversa es continua. Bueno, entonces primero vamos a hacer el caso en el que el límite de la sucesión esta xn es precisamente el e, la unidad. El elemento es invertible, entonces puede pasar que este sea e. Entonces supongamos primero que x pues es igual a e. Entonces, ¿qué tenemos? Es decir, la sucesión xn de elementos invertibles converge a e. Ahí está. Entonces, cuando n tiene infinito. Entonces, por definición de convergencia, para epsilon igual a un medio, tenemos que existe una n, usando la definición de convergencia de secciones, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces pasa que la norma de e menos xn, pues esto es menor que un medio. Ahí está. ¿Está bien? ¿Por qué escogí un medio? Porque un medio es menor que 1. Entonces, por el teorema de por la proposición de la invertibilidad que demostramos al principio del video, al ser de norma menor que 1, e menos ese vector va a ser invertible y su inverso es eso. Entonces, por la proposición de la invertibilidad, espérame. Por tanto, por la proposición de invertibilidad, tenemos que ¿qué cosa? Que e menos este de acá, porque este es el que es menor que 1, e menos xn, que ¿quién es este? Pues estos se van a cancelar y se va a quedar el menos, esto es xn. Este de acá es invertible, y además el inverso es ¿quién es el inverso? Espérenme. Ajá, es invertible y este inverso, que es este, me dice que en particular es igual a esta suma. Es la suma de e menos xn a la k, vamos a poner a la k, desde k igual a 0 hasta infinito. O sea, no solo, ya sé que son invertibles estos. Eso ya no es lo que me importa mucho, digamos, porque yo sé que los xn ya de entrada son invertibles. Lo que además me está diciendo es que para los... y esto es para toda n mayor o igual que la n. Entonces me está diciendo además que estos son de este estilo. Es decir, que el inverso le puedo escribir como es. Entonces, por tanto, tengo lo siguiente. Fíjense por qué me va a servir. Por tanto, la norma de xn a la menos 1, pues es igual a la norma de e menos xn a la k, desde k igual a 0 hasta infinito, pero por la desigualdad del triángulo esto es menor o igual que la suma de e menos xn a la k, desde k igual a 0 hasta infinito, pero otra vez estamos en una álgebra de Banach, entonces la norma es submultiplicativa. Entonces, a ver, espérenme. Entonces, este de acá es menor o igual que la suma de las normas de e menos xn a la k, desde k igual a 0 hasta infinito. Pero e menos xn su norma es menor que 1. ¿Está bien? O menor que un medio. Mejor, así lo escogí. Menor que un medio. Entonces esto es menor o igual que la suma desde k igual a 0 hasta n. Como esto es menor que un medio, esto es 1 entre 2 a la k. Pero pues esto sabemos que es 2.
Es una suma geométrica, ¿no? Es decir, tenemos que la norma de xn a la menos 1, esto es menor o igual que 2 para toda n mayor o igual que la n. Y esto es lo que me importa. O sea, no solo que los vectores x a la n, en la norma de x a la n a la menos 1 es menor o igual, es invertible. No solo estoy demostrando que xn a la menos 1 es invertible, sino además estoy diciendo que las normas de estas están acotadas para toda n mayor o igual que esa n. Eso es lo que me va a ayudar. Fíjense por qué. Entonces, si n es mayor o igual que la n, entonces fíjense a qué llegamos. Por tanto, pues vamos a tener que la norma de x al n a la menos 1 menos e a la menos 1, o sea, voy a probar ya la continuidad de la inversa, pero nada más cuando este es e, pues esto es x a la menos 1 menos e, ¿está bien? Nada más por decir que el inverso de ese e, el mismo, pero esto es igual a la norma de x a la menos 1 por menos, perdón, xn a la menos 1 por xn, ¿está bien? Entonces aquí esto voy a factorizar, esto es la norma de xn a la menos 1 por e menos xn, pero la norma de x a la n a la menos 1, esto es menor o igual, como es submultiplicativa la norma, me queda esto. Ahí está. Ah, pero aquí es lo que me ayudó, que como la n es mayor o igual que esta n, esos xn a la menos 1, la norma de esto, estos son menores o iguales que 2. Entonces menor o igual que 2 por e menos xn. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de distancia de aquí para acá ya está acotado por esto. Entonces, pues yo puedo hacer tender n infinito o n suficientemente grande, vamos a ponerle n suficientemente, vamos a ponerlo mejor ahí arriba, suficientemente grande de tal forma que esto se vaya a cero. ¿Qué estoy simplificando ahí? Estoy simplificando un argumento un poco, ¿cómo se puede decir? Para escribir menos, porque tendría que agarrar ahora una n de tal manera que fuera esto menor que epsilon, que cualquier epsilon, pero entonces tendría que tomar la n para la convergencia de la inversa, tendría que ser el máximo entre la que me hace que las normas de xn en la menos 1 sean menor o igual que 2 y la n que salga de acá. Pero bueno, ya vamos a hacer, aquí estamos siendo un poco informal. Si n es suficientemente grande, esto se va a cero. Entonces estamos demostrando que esto se va a cero. Entonces estamos viendo que xn a la menos 1 converge a e cuando n tiende a infinito. Ahora vamos a demostrar el caso cuando el límite no es e. Entonces fíjense. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ya es relativamente sencillo. Entonces, fíjense. Ahora, en general, pues yo tengo que, como G de A es un grupo, como los elementos invertibles es un grupo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, x a la menos 1, ya, esto, o sea, ¿qué quiere decir aquí en general? Que ya estoy suponiendo que x a la menos, que xn converge a x, y ya el x no tiene por qué ser e. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo acá. Ahí, espera. Ahí está. Pero sí sé que este es invertible porque así me lo tomé. Entonces x a la menos 1 por xn, al ser un grupo, esto es invertible para toda n en n. Pero, fíjense, porque dado que el producto otra vez es separadamente continuo, dado que el producto
es en particular separadamente continuo, entonces cuando yo multiplique este por x a la menos 1, este de acá, exacto, este va a quedar x a la menos 1 por x, como es separadamente continuo, esto va a converger a x a la menos 1 por x, que es e, cuando n tiende a infinito. Ahí está. Entonces caemos otra vez en el caso cuando el límite es e. Por tanto, por lo ya demostrado, tenemos que los inversos de estos convergen a e. ¿Quiénes son los inversos de estos? Fíjense, x a la menos 1 por x a la menos 1 converge, pero ¿quién es este? Pues dijimos que los inversos se tomaban al revés. Entonces, este es xn. Esperen, este es xn a la menos 1 por el inverso de este, que es el mismo, por x. Entonces, estamos viendo que xn a la menos 1 por x converge a e. Nuevamente, lo que voy a hacer es pasar multiplicando para acá con el inverso. Nuevamente, como el producto es separadamente continuo, otra vez, separadamente continuo, entonces ahora multiplico por x a la menos 1, pero por el lado derecho tenemos que xn a la menos 1 por x a la menos 1, que ¿quién es esto? Vamos a ponerlo de este lado, pues esto es nada más xn a la menos 1, converge a xn a la menos 1, cuando multiplico esto por el lado derecho. ¿Está bien? Y ya, es decir, bueno, aquí, bueno, ya no lo concluimos. Entonces estamos viendo ya que el inverso, lo subrayo con azul para que lo vean, que el inverso de xn converge a x a la menos 1 cuando n tiene infinito. Ahora sí, es decir, la función inversa es continua restringida a los elementos invertibles. Y ya está, ¿sí? Entonces, esta es otra propiedad que tienen las álgebras de Banach, que la función inversa restringida a los elementos invertibles es continua. Bueno, ya no nos va a dar tiempo, pero en la siguiente sesión vemos más propiedades y lo que vamos a ver es que además, no solo esto, sino también el grupo de elementos invertibles, como es un subconjunto del álgebra, pues le puedo dar la norma. Entonces, este es abierto. Esta es otra propiedad interesante de las álgebras de Banach. A estas álgebras, cuyo en particular, las álgebras de Banach cumplen, estaríamos viendo que su subconjunto de elementos invertibles es un subconjunto abierto, pero eso es más general. A esas álgebras yo puedo pensar en una álgebra normada simplemente como aquella con la propiedad que tiene que el álgebra con sus elementos invertibles sea abierto. Eso va a tener nombre, se van a llamar Q-álgebras. Vamos a asomarnos un poco a ese concepto y demostrar o dar un ejemplo de por qué pues, puede ser importante estudiar esos casos. Pero esta propiedad también la vamos a estar usando seguido. Entonces hay que ir listando las propiedades. Son varias que vamos a utilizar. Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente sesión. Bye.